Por lo general estoy en la ciudad de Bogotá, pero hoy estoy desde la bella ciudad de Cali y vi que hubo personas que se loguearon desde el suroccidente de Cali, del país. Entonces, pues bueno, mi nombre es Albayané Rodríguez Rodríguez. Soy ingeniera de sistemas. Tengo una especialización en diseño y construcción de soluciones telemáticas. Tengo un Master of Business Administration. Soy magíster en ciberseguridad y ciberdefensa y como doctorando a nivel de Business Administration con concentración en inteligencia artificial. Soy auditora ISO 27001 y bueno, más actividades para ir ejecutando, para ir creciendo. Es un tema de verdad muy apasionante. Vamos a orientar nuestra sesión en deepfakes, inteligencia artificial y la nueva prueba digital. Sin embargo, vamos a hacer una sumatoria con de inteligencia artificial con ciberseguridad. Yo le hablaba en estos días a un directivo precisamente sobre desarrollo de software y le decía acerca de la importancia no solamente a nivel de desarrollo de software o de otras áreas ocupacionales, la importancia de integrar la ciberseguridad, la cibergobernanza con estos nuevos desarrollos que nosotros tenemos a nivel de inteligencia artificial, notando que la inteligencia artificial pasa a ser un ciberataque. Nosotros venimos acostumbrados a conversar acerca, ok, de phishing, ransomware, de negación de servicios, a nivel de DNS spoofing como tal, a nivel de ataques a bases de datos, etcétera. Pero si nosotros nos damos cuenta, en este momento la inteligencia artificial está pasando a ser un eslabón muy, muy fuerte y más enfocado a nivel de deepfakes. Y nótese que nos atañe no solamente si yo soy persona natural, jurídica, tengo roles administrativos, directivos, soy usuario final, a muchos de nosotros nos atañe. De hecho, si hablamos de nuestro entorno pequeño, de nuestro entorno laboral, familiar, organizacional, nos atañe. Para ello, quiero empezar revisando un video. Vamos a ver si el audio está ok. En caso que el audio no esté ok, no hay ningún dilema. Vamos a correr esta barra y está subtitulado. Entonces, vamos a verlo, escucharlo, por favor. A ver. What you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I'm not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, La era de la realidad sintética, lo dice. No sé si se alcanzó a escuchar, me confirman, de lo contrario está subtitulado. Ahí me van ustedes confirmando. Y me gustaría que fueran escribiendo o pensando, haciendo una introspectiva de sus opiniones respecto a este video. Abro comillas, lo importante en sesiones de esta índole son las introspectivas, ¿no? Como qué sucede en mi entorno, qué es lo que voy a hacer, cómo lo estoy ejecutando. Listo, vamos a estar pendientes del chat y vamos a continuar entonces. La pregunta de acuerdo a este video es, ¿cuántos de ustedes confiarían en un video como prueba legal hoy? Y en 5 años, a nivel de vida real, ya uno dice, bueno, ¿eso es cierto? De hecho, a nivel familiar me dicen o nos dicen,
eso que estamos viendo es cierto. Acá en Cali, por ejemplo, si tú no bailas muy bien, igual te colocan un video a nivel con uso de inteligencia artificial y puedes aparecer bailando muy, muy, muy bien. Pero ahora no se trata solamente de esto. Resulta que nosotros estamos hablando de un tema de cibergobernanza, en donde pasa a ser un elemento de ciberguerra, porque ya no se traduce solamente en armas letales, sino que se traducen en ataques a partir de deepfakes, de fake news. Entonces, por eso la pregunta. Segundo análisis para que ustedes lo vayan realizando en el hoy y a 5 años. Bueno, resulta que, vamos a leer, dice, estamos viviendo la mayor crisis de confianza digital de la historia. Lo que ven y escuchan ya no es prueba de verdad. Hoy veremos por qué y qué hacer al respecto. Resulta que también como estrategia pedagógica a nivel de casuística, he ejercido como perito ingeniero de sistemas con rama judicial, sin haber hablado, bueno, vienen temas que nos suman, el tema de hacking ético, trabajo con hacking ético. Y hace un tiempo me decían, bueno, me llegaban pruebas de demanda anticipada, no voy a hablar jurídicamente, pero llegaban este tipo de demandas y me decían, mira, hazle trazabilidad a tales evidencias, de hecho, a nivel de WhatsApp, sin ir muy lejos. Era relativamente fácil con herramientas de criptografía, de análisis forense, de verificación y acceso a pruebas digitales que le facilitan a uno entidades a nivel de seguridad en Colombia. Entonces podemos decir relativamente más que fácil, confiable, ¿ok? Pero a hoy el tema del deepfake, decimos, me va a permitir tener confiabilidad al respecto. ¿Mm? Entonces, aquí voy a ver, hacer un paréntesis también de análisis. Tengamos cuidado con lo que publicamos, cómo lo publicamos, hasta dónde permitimos, por ejemplo, la aparición de nuestros menores de edad, llámese que los tengamos como hijos, como estudiantes, etcétera, de nuestro rostro totalmente de frente, porque es que es muy fácil hacer montajes al respecto. Entonces, el tema de evidencias, ¿en dónde va a quedar? Nótese que yo hablé en este momento de dos facetas, ¿no? Soy usuario final del que estoy en la cotidianidad, pero también estoy hablando a nivel de cibergobernanza y estoy hablando aquí en este ámbito de ciberguerra. ¿M? Porque nos hace modificar decisiones. Hablemos un poco de dónde aparece, cuál es su origen, sin quedarnos, aquí vamos a mezclar, vamos a aprender no tanto historia, pero sí también evolución, legislación, etcétera. El tema es muy, muy, muy apasionante, pero vamos a tener ganancias de tiempo. Resulta que baso el crecimiento del deepfake hablando de un aprendizaje profundo, el deep learning. Entonces me van a hacer lo que se llama, eh, nosotros lo llamamos a nivel de investigación el perfilamiento, pero es que ese perfilamiento ya no es solamente una analítica de data o presencial, sino una analítica también a nivel profundo, tomando como base fuentes de análisis y de hecho llevándola al Orion, llevándola a esas fuentes de venta, llamémoslas no lícitas. Y la otra parte sería el fake, que es la falsificación. A partir de ese aprendizaje, de ese estudio, yo puedo levantar una falsificación. Por ello, la raíz de deepfake. Eh, Anotemos que tenemos también las fake news. ¿Cierto? Entonces el fake news me va a generar contenidos en donde me va a levantar
una data, lo que ha sucedido a nivel, por ejemplo, de Estados Unidos en las últimas elecciones presidenciales. Bueno, como ejemplo, entre muchas, entre muchas. Ha ido evolucionando paulatinamente, pero así el boom nos apareció en el 2017 con Amateur Reddit. Recordemos que este Reddit es una red con interacción, llamémosla open source, pero que aquí nos aparecen los primeros deepfakes. Entonces, grandioso. 2023 a 2025 empezamos con el comentario que hice hace unos minutos. ¿Es real o no lo es? Entonces es cuando empezamos a analizar ciertas características para que definamos lo real de lo falso. A 2020 ya estamos hablando de una calidad profesional superior y pues en la época que estamos ya se está pensando en deepfakes a nivel de tiempo real, de videollamadas. No estoy diciendo que este sea un deepfake, pero si ustedes se dan cuenta, tenemos un fondo, ¿no? Entonces yo puedo cambiar el fondo por que no estoy en Cali o que no estoy en Bogotá con el delicioso frío, sino que estoy desde la playa. ¿Y por qué no? ¿Cómo me van a decir que no estoy transmitiendo desde la playa, cierto? Pero igual van a aparecer también deepfakes en tiempo real, ¿sí? En este momento, evidentemente, no se visualiza como tal, pero por eso estoy mostrando la evolución que ha tenido. Ha tenido ganancia también a nivel monetario y a nivel monetario, tanto a nivel de software como a nivel de service. Cuando yo estoy hablando, me voy a ir para el cloud computing, para nube. Cuando yo estoy hablando de nube, de servicios y estoy con un alto nivel de seguridad y si no, tendremos preguntas a posteriori que muchos de nosotros ejercemos roles de administración a nivel de cloud computing. Entonces, que yo puedo tener infraestructura como servicio, software como servicio, plataformas as a service, pero que uno de los parámetros para nosotros cuando ejecutamos tareas que olvidamos el on-premise y me voy a cloud computing, digo, bueno, ¿y el tema de seguridad cómo funciona? ¿Mm? Y además de cómo funciona el tema de seguridad, cuáles son los servicios que yo traigo a nivel de inteligencia artificial para generar soluciones. De esas soluciones, ahora les voy a mostrar uno de los muchos de los N productos, pero voy a hablar, por ejemplo, del tema de monitoreo. ¿Ese monitoreo me puede crear deepfake acaso? Lanzo esa pregunta y entre tanto tomo agua, lo van pensando. Me refiero a resulta que yo estoy haciendo monitoreo con una consola, Amazon Web Service, Azure, la que tengamos a nivel de nube. Y me va a arrojar un resultado de monitoreo por tema de seguridad. Nótese que yo estoy hablando de deepfake no solamente por un rostro, por una imagen, sino también por unos resultados. Dejo también para introspectiva, que lo puedo hacer a nivel de software o a nivel de servicio. ¿Listo? Y la evolución está buscando ganancias. Esta imagen es referencia del Grand View Research con proyección a 2030 y el comportamiento evolutivo que ha tenido. Y nótese que está evolucionando a la par. Software service, no se está quedando en ningún momento. Quiero compartirles el comportamiento de deepfake a nivel de inteligencia artificial a nivel Latinoamérica. Quedémonos en LATAM y vamos un poco a Norteamérica. Si nos damos cuenta, tenemos mayor, llamémoslo, crecimiento en Norteamérica, sin quedarnos atrás a nivel LATAM. Entonces, es un progreso. Tenemos aquí el tema del GAN. Entonces,
que es el GAN. Se llama Generative Adversarial Network y van a decir, bueno, ¿y por qué la está mencionando? Porque resulta que estas redes generativas adversarias, ya muy un poquito más técnico, por eso dijimos el tema es tan apasionante que vamos a tratar de cubrir varias facetas. ¿Cómo funciona? Entonces, la industria del deepfake evoluciona de una manera en donde tiene dos fases. La falsedad a partir del generador y del discriminador. Entonces, el generador funciona como yo estoy haciendo creación de copia, de falsificación y la parte de discriminador en redes generativas adversarias lo que hace es validarlo y se devuelve y hace ese bucle. Y yo lo voy a comparar con lo siguiente. En semanas anteriores hablaba con el directivo de uno de los doctorados de inteligencia artificial, sin publicidad política pagada, y él nos decía, bueno, lo que sucede a nivel de inteligencia artificial, referenciándolo, es que cuando se hace la creación, se escogen cuáles son los servidores a los que se va a hacer consulta. Me explico con un ejemplo. Me voy a ir con una EPS, me voy a ir con una empresa determinada que desarrolla su propia IA, sin ir tan lejos con Copilot. Cuando Copilot crea, u otra empresa de las que he mencionado como ejemplo, crea su propia IA, genera un bucle de servidores a donde va a hacer el llamado de conectividad. ¿Mm? Por eso tantas inteligencias artificiales, de hecho hay algunas específicas que me orientan cuando soy programador, que me orientan cuando trabajo en el área de la salud, por ejemplo. Entonces depende de. De alguna manera es un ejemplo para mostrar cómo trabaja el aspecto de redes generativas adversarias. Vamos mirando el video y vamos viendo que lo que busca en este momento es de alguna manera sustituir esas redes o compararle esas redes con las que tiene el ser humano, hacer búsqueda selectiva de información y de acuerdo a ello traer el resultado de lo que se necesita. Es lo que nosotros llamamos a nivel de ser humano la memoria selectiva. Entonces él genera una selección y empieza la colisión de qué es lo que voy a traer como resultado del pensamiento versus lo que yo voy a traer como resultado cuando estoy haciendo consulta a nivel de inteligencia artificial. De hecho, a nivel comercial, por ejemplo, hay muchas empresas, Nvidia, entre otras, en donde está creando ya rostros y esos rostros son los que se están utilizando a nivel comercial. Es lo que nos lleva a unirnos con lo que se denomina red neuronal artificial jerarquizada. Esa red neuronal artificial jerarquizada está unida con algo que se llama el CNN, que es el Convolutional Neural Networks, y trabaja a nivel como de capas. Entonces, a nivel de capas, va creando los resultados que nosotros como usuarios finales o como programadores o como desarrolladores de productos a nivel de inteligencia artificial necesitamos. Pero tiene implicaciones a nivel de ciberseguridad que son las que mencionamos hace un momento. Por eso, también en otro debate con expertos a nivel de ciberseguridad, se dice que yo no puedo aseverar al 100% que tengo
todo mi seguridad a completitud porque por adquisición de infraestructura, por adquisición o creación de reglas en consolas. Me voy a ir nuevamente con el ejemplo de Amazon Web Service. Decíamos, porque se puede convulsionar en reglas. Esa convulsión de reglas hace a su vez que se genere, llamémoslo, lo que decimos en sistemas detección y colisión o en telemática, detección y colisión de errores. Entonces, hasta dónde esos errores me pueden llevar a convulsionar esas redes y va a tener implicaciones a nivel de seguridad, a sabiendas que nosotros, como talento humano, somos el eslabón más débil. Entonces, mm, es importante que nosotros hagamos una introspectiva y digamos, ¿cómo las estoy utilizando? ¿De qué manera las estoy configurando? Y a nivel de ejemplo metafórico, yo digo, ok, si yo tengo un lapicero, con este lapicero puedo generar productividad o con ese mismo lapicero puedo pasar a rayar un carro. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede a nivel de estas tecnologías disruptivas, tecnologías emergentes. ¿De qué manera las estamos utilizando o de qué manera yo estoy cuidando, estoy generando respuestas adecuadas? Voy a conectar un momentito aquí. Creo que se bajó la corriente. Un segundito, por favor. Por ahí hay varios comentarios en el chat. Denme un segundo, voy a conectar corriente, por favor. Por aquí me bajó la carga. Un segundito. Mientras tanto, no sé si podemos ir escuchando preguntas en el chat. No, vamos a dejarla así. Vamos a dejarla, yo creo que no soporta. Bueno, esta es una solución entre muchas soluciones y quiero comentar que he estado desarrollando proyectos con el SECOSI, que es el Comando Conjunto Cibernético, en donde están aliadas las tres fuerzas de Colombia militares y el SECOSI trabaja WASU. WASU es parte de uno de los desarrollos a nivel de inteligencia artificial y me funciona como agente, como servidor, como indexador, con sus dashboard y me permite unificar CVE. Recordemos que los CVE son Common Vulnerability Exposure, es decir, que me permite unificar cuáles son los CVE que están ya en framework internacionales y que yo puedo unificar para minimizar. Entonces, esta es una de las soluciones. Pueden ser eternas y nos pueden faltar, pero quiero socializarlo como casuística, como experiencia de las soluciones que pues, se tienen. Y he tenido empresas y he tenido estudiantes que han desarrollado al respecto. Así que, bueno, en nuestras manos también está. A nivel de Reino Unido, les quiero compartir para pasar a un capítulo de, bueno, y entonces, ¿qué pausa con la normatividad? Me voy a ir un momento para Reino Unido diciendo que a 2025 ha creado legislación que nos habla al respecto. Y para quedarnos a nivel de Colombia, en Colombia nosotros hemos tenido evolución a nivel de COMPES, sí. Mm, Estamos pausados a nivel de delitos informáticos porque llegó hasta la 1273 del 2009, pero va a ser un año, 2025 del 28 de julio, está contemplada ya dentro de nuestra legislación la ley 2502, en donde se contempla como acto punitivo el delito de falsedad personal y suplantación utilizando inteligencia artificial. Si acá tenemos ingenieros de sistemas o ingenieros de telemática y varias ramas de ingeniería respecto a información, informática, telemática, etcétera. A nosotros nos pueden suspender nuestras tarjetas profesionales
y se nos van a duplicar las condenas en caso que se encuentren situaciones, actos o delitos de falsedad, no solamente los contemplados en la 273 del 2009, sino a nivel de suplantación utilizando inteligencia artificial. Y peor aún, nos pueden suspender nuestra tarjeta profesional. Entonces podemos tener posgrado los que deseemos, pero si nuestra tarjeta profesional está suspendida, pues ya estamos perdiendo, ¿no? Entonces nosotros somos parte activa, eh, como se enuncia en el argot, somos parte del problema, pero somos también parte de la solución. Así que, bueno, lo dejo como análisis para cada uno de ustedes, de qué manera podemos aportar al respecto, bien sea con capacitación de las personas que tenemos a nuestro cargo, a nivel organizacional, a nivel del entorno social y me voy al núcleo más pequeño, a nivel familiar. Así que la tarea es muy, muy grande. Si hay alguna inquietud, a completitud de los 40 minutos, quedo atenta a sus inquietudes. Bueno, pueden ir consignando sus dudas en el chat, las voy a ir leyendo para que nuestra experta vaya solucionando las dudas. Tengo una primera duda que la hace Samara Gil. Nos dice cómo funciona en términos básicos la mayoría de detectores de videos de IA o también en textos. ¿Cómo funcionan? ¿Te refieres al desarrollo como tal? Eh, si te refieres al desarrollo como tal, a ver, nosotros vimos aquí un aspecto de sumatoria de redes neuronales artificiales y la CNN. Lo que hace es, mira, acá en la parte generativa, en la parte generador, él te hace captura de los rasgos. Entran como en un juego de colisión con el discriminador. Entonces es cuando te dice, mira lo que yo creé, el discriminador te dice, no, no estás cumpliendo con tales aspectos, por ejemplo, a nivel de rasgos, a nivel de voz, porque hay N software online o pagos en donde tú puedes simular voces. Entonces entra en ese juego, pero finalmente va a salir un producto y es cuando nosotros decimos, ok, es falso, es verdadero, el producto final, llámese voz video, básicamente. Bueno, no sé, aquí Por aparece aquí hay varios una nueva chats. pregunta de Wilder Betancourt que nos dice, ¿cómo está el proceso legal en Colombia en lo Ajá, referente al uso de clones de voz o clones de personas para su uso en publicidad o uso comercial? sí, también voy a tomar el último slide, penúltimo slide. Bueno. Pues la evaluación en Colombia, a nivel de políticas públicas, nosotros estamos regidos por el COMPES. Pero si estoy hablando en leyes, llego hasta la 1273 del 2009. No obstante, me habla de software malicioso, eh, de colisión con infraestructuras, de inyecciones de códigos, etcétera. Pero no nos habla de esta actualización que sí tiene la ley 2502 de 2025. Entonces, llega hasta ahí que nos falta evolucionar, sí nos falta evolucionar. En estos días, precisamente, a ver, en diciembre estuve con las personas del Colcert aquí en Colombia, pues en Bogotá. Y yo les decía que genial poder aportar los conocimientos de nosotros, perdón, me menciono primero en sumatoria con la de los abogados, ¿no? Y que nosotros podamos parametrizar mm, normas que se puedan llevar a nivel legislativo. Porque llegamos hasta aquí, hasta la 2502 de 2025. Pero más que eso, yo hago una invitación
Y es en donde está nuestra ética profesional, ¿sí? Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, en donde te invitan, como tú sabes tú me puedes ejecutar X, Y, Z acción. ¿Dónde está nuestra ética profesional? ¿Dónde están nuestros principios? Entonces, independiente de donde yo sea egresado, en donde haya nacido, es nuestra ética y son los principios los que nos ayudan al aportar antes que exista una legislación que, bueno, ya no está en nuestras manos el tema de políticas públicas, pero llega hasta ahí. Bueno, antes de continuar con las preguntas, quiero extenderles la invitación a diligenciar el formulario de asistencia para que puedan recibir su certificado de participación y el link de la grabación. Se ha estado compartiendo a lo largo de la sesión por el chat. Y continuando con las preguntas, Joan Ramos nos dice, ¿hay posibilidad de que haya textos con videos que no sean detectados como IA por tener una programación diferente? Hay que disculpa, no escucha bien. Bueno, te repito, Joan Ramos nos pregunta, ¿hay posibilidad que haya textos o videos que no sean detectados como IA por tener una programación diferente? Pues, a ver, hay mucho software online online y software pago que nos permite hacer el análisis, pero la veracidad es como si tú hicieras una inyección SQL. Entonces, no es tan fácil de detectar, a no ser que tengamos software específicos para hacer dicho análisis. Pero de nosotros también depende empezar a hacer desarrollos, como decimos, hace parte de uno de los ciberataques y estamos en pleno desarrollo al respecto. Pero ya depende de línea de código que como comparaba con el SQL Injection, en donde tú hagas detección de código JSON y verificar la veracidad del mismo. Perfecto. Nos pregunta Luisa Saldarriaga, ¿qué tan bueno o malo puede ser el compartir datos con aplicativos de IA? Mm, A ver, el calificativo bueno o malo, pienso que a nivel ético no estaría acorde que yo lo utilizara, pero lo que decimos es, todo lo que yo conozco, lo que a nivel de IA, todo lo que yo almacene, nótese que ya no es mío, va para servidores. Por ejemplo, si yo tengo una historia clínica en donde están datos básicos personales, no los debo compartir. Debo mirar cómo ingreso ese prompt, pero por favor, este es un favor. No subamos información personal, direcciones, números de documento, eh, datos específicos, porque esa información ya deja de ser nosotros y queda almacenado a nivel de cloud computing y a posteriori va a servir como fuente para posibles consultas a posteriori. Si ustedes se dan cuenta, ejemplo, yo lanzo consultas todo el día. Eh, Ejemplo, colocando el nombre de una empresa, generando prompt con el nombre de esa empresa. Y después voy a hacer otra consulta, otra interacción u otra creación que no tiene nada que ver con esa organización. Esa IA automáticamente te empieza a dar respuestas con el nombre de esa empresa que tú colocaste en prompt anteriores. Es decir, sí está almacenando. Es decir, no es adecuado, no es recomendable. Perfecto. Por aquí en el chat tenemos otra pregunta y es si existe algún software o inteligencia que detecte videos, audio o imágenes generadas por otra IA. Pues sí, sí hay software online. En este momento, simplemente con que tú hagas la búsqueda como tal, porque pueden haber infinidades. Y lo que siempre digo, lo que me resulta hoy, puede ser que, ok, generé una consulta y te dije, mira, estos son los productos.
pero en cuanto esperemos unos segundos, unas horas, ya se han generado producciones nuevas. Entonces, no hay especies fuertes como son Amazon Web Service. De hecho, han tenido debilidades en su infraestructura. Las empresas que mencione aquí las hago a manera pedagógico. Creo que nos hemos dado cuenta las últimas 48 horas, por ejemplo, lo que ha sucedido con una de las entidades financieras fuertes en Colombia. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que una entidad tan fuerte como estas van a tener, de hecho, desarrollos propios. Entonces va a seguir convulsionando y convulsionando. Así que nombres específicos, pues infinitos, infinitos y sí existen. Perfecto, nos pregunta Samara Gil. ¿Qué tipo de limitaciones podrían ponerse ciertas redes para evitar que personas se lucren mediante el contenido de IA? Por ejemplo, algún influencer creado con IA. Bueno, pues es que tal como aludíamos, el tema de la alimentación de info almacenada en servidores depende de los prompts que nosotros especificamos, depende de la información que nosotros estamos publicando y al depender de ella, pues vamos a ser nosotros quienes seamos los directos aportantes a esa información. Entonces, de nosotros depende. Por eso es que hay muchas organizaciones que te tienen restricciones a nivel de Active Directory. Ok, pero eso es a nivel a nivel corporativo. Ahí te tiene la restricción. Pero si esa restricción no solamente fuese a nivel corporativo, sino a nivel más global, a nivel cloud computing, podríamos pausarlo. Pero ya depende a nivel de normas. Voy a lanzarlo. Por ejemplo, si uno está en China, China no va a tener las mismas salidas de IP que tenemos en Colombia. Tienen restricciones, pero ya es a nivel gubernamental. Entonces ya son parámetros que se tienen establecidos tanto a nivel de cibergobernanza organizacional como a nivel de cibergobernanza en el país o en el entorno en el que te encuentres. Perfecto. Nos pregunta Joan Ramos y José Arbey si hay personas dedicadas únicamente a la detección de IA y qué límites o cómo se controla que la IA empiece a ser que empiece a ser autónoma, que empiece a generar contenido de ella misma. Pues de existir, sí, pero no podemos tener un rango específico de las actividades a las que se dediquen cada cual, ¿no? Ejemplo, en este momento tenemos una conectividad y nosotros tenemos un límite. ¿Quién nos colocó el límite? Nos lo coloca la Corporación Universitaria Asturias. Quizás no lo coloca la salida. eh, del ISP que nosotros tengamos. Me coloca esas restricciones. Estoy llamando a nivel de ejemplo esos dos tipos de restricciones. Pero si yo no las tengo, pues me puedo buscar otro canal de salida. Entonces, como tal un tope de, ven, hasta aquí puedes ir. Hablamos del aspecto de políticas públicas y a nivel de seguridad en los Active Directory, en las consolas de Cloud Computing, por demás, pues tenemos bastante apertura. Y nos hacen una pregunta desde el punto de vista sostenible y es, ¿cuál es ese impacto ambiental que nos está provocando el uso de la inteligencia artificial? Y si crees que habrá algunas limitaciones para ello. Serán limitaciones, es que te escucho entrecortado. ¿Crees que? ¿Qué impacto ambiental puede provocar el uso de la inteligencia artificial y si crees que va a haber limitaciones para ello? Pues yo pienso que me podría ir por ISO, ¿no? A nivel de ISO, de sistemas de gestión de calidad, yo puedo unificar normatividad.
Entonces, por ejemplo, si mal no estoy, es la 14.000 a nivel de impacto ambiental y nosotros tenemos la 27.001 y sus evoluciones hasta 27035 a nivel de ISO. Mm, y resulta que en uno de sus ítems del anexo A menciona el aspecto ambiental. Y si tú utilizas herramientas como por ejemplo NIST, que es el instituto que tiene una calculadora, pues, si lo quieren lo quieren googlear, perdón. NIST en su calculadora tiene un parámetro que te dice medición de vectores ambientales. Entonces, que se puedan generar afectaciones directas o indirectas, yo podría decir que sí, porque mira que NIST lo tiene contemplado. Ok. Y es posible que una inteligencia artificial desarrolle una forma de conciencia o inconsciencia real y existen criterios científicos y filosóficos que permitan demostrarlo objetivamente. No, mira, las IA no funcionan solas. ¿Quién las programa? ¿Quién las preestablece? Nosotros. El talento humano, somos quienes preestablecemos qué servidor voy a utilizar, qué prompt voy a utilizar, cuáles son los límites. Era como el ejemplo que lanzaba. Yo puedo tener una IA que se dedique específicamente, me voy a ir con un notebook. Un notebook tiene una especificación de desarrollo, análisis con datos estadísticos, te genera videos, te genera tiene una función. Entonces, cada IA va a tener una función, va a depender de. Y esto que yo estoy parametrizando, que estoy enumerando, ¿quién lo ha preestablecido? Nosotros como talento humano. Perfecto. Creo que esas eran todas las preguntas que teníamos allí en el chat. Agradecerles a todos por la asistencia y creo que hoy nos queda una idea muy clave en esta ponencia y es que en estos tiempos de inteligencia artificial creo que la confianza que tenemos en la evidencia digital no la podemos asumir. Hay que verificarla, hay que ponerla en duda. Y creo que por eso es tan valioso fortalecer el criterio, que creo que eso es un componente que no puede tener la IA, ¿cierto? La trazabilidad y me remito a las apreciaciones de nuestra experta de las buenas prácticas para que tomemos realmente decisiones seguras y responsables. Y pues a nuestra experta del día de hoy, darle las gracias por la claridad, por su generosidad al compartir pues estas experiencias y aterrizarnos en un tema que creo que es tan actual con herramientas y puntualmente con temas tan concretos y tan puntuales. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse, por participar.